Eran las 10 de la mañana cuando me llamó Fernanda para decirme que no fuera a la boda de mi propio hijo. No lo dijo así de directo al principio, así nunca lo dicen. Empezó con rodeos, que la ceremonia iba a ser muy íntima, que la lista de invitados estaba ajustada al límite, que los papás de ella tenían muchos conocidos y el espacio era reducido, y que ella sabía que yo entendería, que yo era una mujer tan comprensiva. ¿Me estás diciendo que no vaya?, pregunté. Hubo una pausa. Luego su voz bajó un tono, el tono de alguien que ya decidió, pero que no quiere parecer la mala. Doña Dolores, con toda la honestidad del mundo, es que usted no encajaría. El ambiente va a ser muy elegante. Los invitados son de un nivel diferente al suyo. No queremos que se sienta incómoda. No encajaría. Un nivel diferente. No queremos que se sienta incómoda. Palabras suaves que decían una cosa. Eres pobre y vas a arruinar mi boda. Me llamo Dolores Garza, viuda de Montemayor. Tengo 62 años. Vivo sola en Guadalajara, en la misma casa de la colonia americana, donde crié a mis 2 hijos y donde guardé, durante 40 años, cosas que la gente que me mira en la calle no imaginaría. Y ese sábado era el día de la boda de mi hijo mayor, Ernesto. Si alguna vez te juzgaron por lo que pareces antes de saber quién eres, quédate conmigo, porque lo que pasó ese sábado empezó con esa llamada y terminó de una manera que Fernanda todavía no ha podido explicarse bien. Le di las gracias a Fernanda. Eso la descolocó. Esperaba llanto, reclamo, drama. Le di las gracias con una calma que yo misma me sorprendió y colgué. Me senté en la silla de la cocina con el teléfono sobre la mesa. Por la ventana entraba el sol de las 10 de la mañana. El jardín estaba verde todavía, con las bugambilias que sembró mi esposo Rogelio el año en que compramos la casa y que siguen floreciendo cada primavera, aunque él murió hace 12 años. Pensé en Ernesto, en cómo me había llamado 2 días antes, con esa voz de entusiasmo que tiene cuando algo lo emociona de verdad. Va a salir perfecto, mamá. Fernanda lleva meses planeando cada detalle. Así había dicho, cada detalle. Un detalle que Ernesto desconocía era este. Me pregunté cuándo había recibido su propio hijo la instrucción de no decirme nada. Razonable. Esa había sido la otra palabra de Fernanda, que yo era una mujer tan razonable. Significaba, no vas a hacer un escándalo, no vas a pelear, vas a quedarte callada porque no tienes con qué pelear. 30 segundos. Eso tardé en decidir. No porque dudara, sino porque quería estar segura de lo que estaba eligiendo y de por qué. Quería ir porque Ernesto era mi hijo y yo había estado en cada cosa importante de su vida desde que nació, sus primeros pasos, su graduación, sus enfermedades. Yo había estado en todo. No iba a faltar en su boda, por instrucción de una mujer que me había reducido a un adjetivo. Pobre. Como si eso fuera lo que soy. Fui al cuarto, abrí el closet, saqué el vestido azul marino que había comprado la semana pasada. Me quedaba bien, y mi cuñada Esperanza había dicho que me veía muy elegante. Lo colgué en la puerta del closet y lo miré. Luego fui al cajón del buró, el de abajo, el que Rogelio había construido especialmente porque decía que las cosas importantes necesitan su propio lugar. Dentro estaba la carpeta verde, la que no había abierto en años porque no había necesitado hacerlo. La saqué. La puse sobre la cama. Pensé, Fernanda quiere una boda elegante. Está bien, que sea elegante. Llamé al licenciado Fuentes. No para decirle nada todavía, solo para saber que estaba disponible si lo necesitaba antes de que terminara el fin de semana. ¿Todo bien, doña Dolores?, preguntó. Sí, licenciado. Solo quería saber que estaba localizable. Una pausa breve. El licenciado Fuentes llevaba 30 años trabajando conmigo y con Rogelio. Sabía cuando una llamada de solo quería saber no era solo eso. Aquí estoy, dijo, para lo que necesite. Bien. Tomé el bolso. Salí. Llamé a Esperanza a las 10:15.
Mi cuñada tiene 70 años, y la lengua más rápida que conozco, pero también el corazón más leal. Fue la esposa del hermano de Rogelio durante 43 años, y desde que él murió, somos las dos las que nos hemos sostenido la una a la otra en las cosas difíciles. Esperanza, me llamó Fernanda. ¿Y? Su voz ya tenía el tono que tiene cuando presiente algo. Que no vaya a la boda. 3 segundos de silencio. ¿Cómo? Que no encajo. Que el ambiente es elegante y yo no soy del nivel. Escuché cómo Esperanza respiraba. Luego, Lola, ¿tú le dijiste quién eres? No. ¿Y a Ernesto? Tampoco. Otro silencio. ¿Y qué vas a hacer? Ir, dije. Esperanza se rió. No una carcajada, una risa pequeña, de esas que salen cuando alguien dice exactamente lo que uno esperaba, y al mismo tiempo más de lo que esperaba. Bien hecho. ¿Quieres que te acompañe? No. Esta parte la hago sola. Me preparé despacio, no con prisa, no con rabia. Me bañé, me sequé el pelo, me puse el vestido azul marino. Me puse los aretes de perlas que Rogelio me regaló cuando cumplí 40 años, los únicos que guardo en la cajita de terciopelo y que solo saco para las cosas importantes. Me miré en el espejo. 62 años. El pelo blanco que desde hace 5 no tiño porque aprendí que hay cosas que valen más que parecer joven. Las manos con las marcas de los años. Un vestido azul marino que me quedaba muy bien. No era lo que Fernanda esperaría ver en su boda. Era exactamente lo que iba a ver. Antes de salir, volví al cajón del buró. Saqué la carpeta verde y revisé los papeles que necesitaba, los que llevaban años guardados, porque nunca había habido razón de sacarlos. Los doblé con cuidado y los puse dentro de mi bolso, debajo de la billetera. No sabía todavía exactamente cuándo los iba a necesitar. Pero algo en mí, esa voz que Rogelio llamaba mi instinto, y que yo le decía que era solo buen sentido, me decía que antes de que terminara ese día los iba a necesitar. Tomé el taxi. Mi mamá me había enseñado que hay 2 tipos de elegancia, la que se compra y la que se construye. La primera dura lo que dura el dinero, la segunda no tiene precio de compra. Yo había aprendido las 2. Rogelio me había enseñado a apreciar la primera sin depender de ella. La vida me había dado tiempo suficiente para construir la segunda. Fernanda solo conocía una de las 2. En el camino al salón miraba la ciudad pasar. Pensé en Ernesto de niño, en cómo siempre quiso impresionar a todos, en cómo desde chico necesitaba que la gente lo viera bien, que lo aplaudiera, que lo considerara alguien importante. Eso no era culpa suya, era algo que había aprendido en algún lugar y que yo había visto crecer en él desde adolescente. Fernanda lo había encontrado en el momento exacto en que él estaba listo para ese tipo de amor. Y yo era el problema a resolver. El taxista era un señor de unos 50 años que manejó con la calma de quien conoce bien la ciudad. ¿Va a una fiesta, señora?, preguntó en algún momento. A una boda. ¡Qué bonito! Pausa. ¿De familia? De mi hijo. El taxista asintió. No preguntó más. Los taxistas de Guadalajara saben cuando una conversación ya dijo lo que quería decir. El salón de bodas se llamaba Villa Bellavista y quedaba en una zona residencial del poniente de Guadalajara, donde las casas tienen jardines grandes y los eventos se anuncian con letrero en la entrada. El taxi me dejó en la puerta principal a las 12:15. La ceremonia civil era a la 1. Llegué temprano a propósito. Había 2 hombres en la entrada con lista en la mano. Jóvenes, bien peinados, con audífonos pequeños en la oreja derecha. El tipo de seguridad que contratan las bodas de cierto nivel para que todo se vea sofisticado. El salón tenía jardineras con rosas blancas a los 2 lados de la entrada. Alguien había puesto cintas doradas en las columnas. Todo muy pensado, muy coordinado. Fernanda llevaba meses planeando cada detalle. Yo era el detalle que no había podido planear. Me acerqué. Buenas tardes. Vengo a la boda de Ernesto Montemayor.
El de la derecha consultó su lista. La recorrió con el dedo. La recorrió otra vez. ¿Su nombre? Dolores Garza de Montemayor. Buscó de nuevo. No la encuentro en la lista. Soy la mamá del novio. Una pausa muy pequeña. Los dos hombres se miraron. El de la izquierda dijo algo al audífono. Un momento, señora. Detrás de mí, llegó un matrimonio mayor. El hombre saludó al de la lista con el nombre de pila. Los dejaron pasar en 10 segundos. Yo llevaba 3 minutos esperando. Quizá algunos de ustedes conocen esa sensación. Estar parada en la puerta de algo que debería ser tuyo y que alguien decidió que no lo era. La sensación no es de humillación todavía. Es algo más frío. Es la claridad de entender de golpe cuánto se ha permitido. El de la derecha volvió. Lo siento, señora. Su nombre no aparece en la lista autorizada. ¿Puede llamar al novio? El novio está en preparación para la ceremonia. Entonces llame a quien pueda. 2 minutos después, Fernanda apareció en la puerta. Venía de blanco. El vestido era largo con encaje en los hombros y le quedaba muy bien. Era una mujer bonita, Fernanda. Eso nunca lo había negado. Bonita, inteligente, con dinero de familia y con la seguridad que da saber que el mundo está organizado a tu favor. Me miró. Yo la miré. Doña Dolores. Su voz era tranquila, pero tenía ese filo que tienen las personas cuando están incómodas, y lo disimulan bien. Le expliqué esta mañana la situación. Me explicó, dije. Y vine de todas formas. Fernanda sonrió, una sonrisa de las que no llegan a los ojos. Le agradezco el gesto, pero como le dije, el espacio es muy limitado, y los invitados son. El novio es mi hijo, dije, sin subir la voz, sin temblar. No necesito invitación para estar en la boda de mi hijo. La primera vez que Fernanda me había dicho esas palabras esa mañana, por teléfono, yo había sentido algo frío en el pecho. Paradas frente a frente en esa puerta, las sentí diferentes, claras, como cuando se enciende una luz en un cuarto que llevaba tiempo oscuro. Fernanda no estaba siendo cruel a propósito. Simplemente decía lo que creía, y lo que creía era que yo no valía la pena de una silla en la boda de mi propio hijo. Eso me dijo más sobre ella que cualquier otra cosa. Fernanda miró a los hombres de la entrada. Calculó. 400 personas adentro. Un escándalo en la puerta era peor que dejarme pasar. Un momento, le dijo a uno de los hombres, y se fue hacia el interior sin decirme nada más. El hombre de la derecha me miró. «Puede pasar, señora». Pasé. Ernesto estaba en la puerta interior con el saco del traje, pero sin la corbata todavía, como alguien que salió a medias porque le avisaron que había un problema. Cuando me vio, su cara hizo varias cosas a la vez: alivio, vergüenza, incomodidad y algo que se parecía al miedo. No a mí, sino a lo que venía. «Mamá, hijo». Fernanda se volvió hacia él. «Ernesto, ya le expliqué la situación. Es mejor que... Es mi mamá, Fer. Ya lo sé, pero... Es mi mamá», lo dijo con más firmeza. Luego me miró. «Pasa, mamá». Pasé. El interior del salón era exactamente lo que Fernanda había prometido. Elegante, blanco, con flores en cada mesa, manteles de tela buena, sillas con fajín dorado. La gente que ya estaba adentro vestía exactamente como había dicho, de un nivel diferente, vestidos de diseñador, joyas que se notan, esa elegancia que se compra. Caminé hacia una silla en la segunda fila y me senté. Nadie me saludó, nadie me preguntó quién era. Algunas personas me miraron con esa discreción que en realidad no lo es. La señora del vestido azul marino que no parece de aquí. Lo dejé mirar. Tal vez entiendan por qué no dije nada en ese momento. No porque me faltara qué decir, sino porque hay momentos en que el silencio es la única respuesta que tiene la dignidad suficiente. La ceremonia empezó a la 1 en punto. Ernesto esperaba al frente con la cara de alguien dividido entre dos cosas que ama y que no sabe bien cómo tenerlas a las dos.
Lo conocía bien. Era la misma cara que ponía de niño cuando quería hacer dos cosas al mismo tiempo y sabía que no podía. Pensé en la boda de Rogelio y mía. Había sido en el patio de la casa de mi mamá en Tonalá, con tamales y una grabadora que alguien puso en la ventana para que hubiera música. No había manteles de tela ni flores blancas en cada esquina. Había comida para 40 personas. Y mi mamá, que lloró todo el tiempo. Y Rogelio, que bailó hasta las 3 de la mañana, aunque nunca aprendió a bailar bien. Eso también era una boda. Durante la ceremonia, una niña pequeña de quizás 4 años se soltó de la mano de su mamá y caminó hacia mí. Se detuvo frente a mi silla, me miró con esa curiosidad directa que tienen los niños pequeños. ¿Tú eres la abuela de Ernesto?, me preguntó en voz baja. Su mamá, dije. La niña pensó en eso un momento. ¿Por qué estás aquí sola? Su mamá llegó a buscarla y se la llevó con una disculpa susurrada. Pero la pregunta se quedó en el aire. ¿Por qué estás aquí sola? Porque soy la madre del novio y nadie me presentó a nadie. Porque el hombre que se casaba ahí era mi hijo, y yo era invisible para todos los que llenaban ese salón. Porque Fernanda lo había organizado así y Ernesto lo había permitido. Esas 3 cosas. Después de la ceremonia, cuando todo el mundo se movía hacia el área del cóctel, Fernanda se acercó a mí. Sola esta vez, doña Dolores. Su voz era muy baja y muy controlada. Qué bueno que estuvo presente en la ceremonia. Creo que ya cumplió como mamá. Mesa pequeña en el fondo, repetí en mi cabeza. 32 años después de haber construido algo desde cero. 12 años de administrar sola lo que Rogelio y yo habíamos construido juntos. 8 propiedades, inquilinos que me llamaban de licenciada. Mesa pequeña en el fondo. Fernanda no sabía con quién estaba hablando. Eso no era su culpa. Pero iba a saberlo. Fernanda, dije en el mismo tono bajo que ella usaba, ¿sabes en qué casa viven tú y mi hijo desde que se comprometieron? Ella frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Nada todavía, dije. Solo curiosidad. Y me fui a sentarme donde me había sentado desde el principio. Hay cosas que la gente no sabe de uno, porque uno nunca ha tenido razón de decirlas. No por secreto, no por orgullo mal puesto, sino porque la vida cotidiana no pide explicaciones y uno se acostumbra a existir sin dárselas a nadie. Nadie que me viera caminar por el mercado de la colonia americana, con mi mandil y mi bolsa de tela, pensaría que hay algo que no sabe de mí. Quizá algunos de ustedes conocen esa sensación. Ser alguien en privado que nadie imagina en público. No por esconder nada, sino porque uno simplemente no necesita explicarse a cada persona que se cruza en el camino. Rogelio decía que el dinero que se presume dura la mitad que el que no se presume. 40 años le dieron la razón. Rogelio había nacido en un pueblo de Jalisco del que nunca hablaba mucho, no por vergüenza, sino porque decía que lo que importaba era el hoy y el mañana. Lo que importaba de ese pasado era lo que había aprendido, que el dinero no se guarda debajo del colchón ni se presume en la mesa, que el trabajo honesto deja más que el trabajo rápido. Yo era de Tonalá, hija de una costurera y un carpintero. Cuando me casé con Rogelio a los 25 años, yo sabía coser, cocinar, llevar cuentas y leer un contrato en voz alta aunque no entendiera cada palabra. El entendimiento llegó con los años. Cuando Rogelio murió, hace 12 años, me dejó 2 cosas. La primera era una carta escrita a mano, con su letra apretada, donde me decía que lo que habíamos construido juntos era mío y de los hijos, y que lo administrara como siempre lo habíamos administrado, con cuidado y sin presumir. La segunda era la carpeta verde. Dentro de esa carpeta estaban las escrituras de 8 propiedades en Guadalajara, la casa donde yo vivo, locales comerciales en el centro con inquilinos desde hace 15 años, un terreno en Tlaquepaque que ahora vale lo que vale, y 2 departamentos en la colonia Chapalita. Uno de esos departamentos era donde Ernesto y Fernanda vivían desde que se comprometieron. Rogelio lo había comprado cuando Ernesto tenía 12 años.
Cuando Ernesto y Fernanda estaban buscando dónde vivir, yo les ofrecí el departamento que acababa de quedar libre. Les cobré una renta simbólica porque Rogelio siempre decía que la familia es la primera inversión. Ernesto sabía que el departamento era mío, Fernanda no, o no había querido saber, que a veces es lo mismo. El lunes después de la boda me levanté temprano, hice café, me senté en la mesa de la cocina con la carpeta verde abierta frente a mí, y la revisé completa, página por página, como no lo había hecho en un tiempo. Todo estaba en orden. Siempre lo había estado. La pregunta no era qué decían los papeles. La pregunta era, ¿qué hacer con lo que decían? Llamé al licenciado Fuentes. La oficina del licenciado Fuentes olía a papel y a café. Siempre había olido así desde que lo conocí hace 20 y tantos años, cuando Rogelio me llevó por primera vez para que yo firmara los papeles de la primera propiedad y yo no entendía bien la mitad de lo que decían. Ya entiende la mitad, me había dicho Rogelio esa vez. En 10 años va a entender todo. Tenía razón. El licenciado Fuentes era un hombre de 70 años con lentes de armazón café y la costumbre de escuchar antes de hablar, que es la mejor cualidad que puede tener un notario. Le conté lo que había pasado en la boda. Lo escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió con el pañuelo del bolsillo y los volvió a poner. ¿La señora sabe que el departamento donde vive es suyo? No creo que lo sepa. Ernesto nunca se lo explicó con claridad. ¿Y qué quiere hacer? Quiero que prepare la notificación de no renovación del contrato de Chapalita. El licenciado no se movió. ¿Cuándo la necesita? Esta semana. ¿Con carta de desocupación al vencimiento? Sí, formal. Que quede todo en regla. Entendido. Pausa. Doña Dolores, ¿está segura? Sí. ¿Y si Ernesto le pide que reconsidere? Pensé en eso. En la cara de Ernesto en la puerta de la boda. En su voz diciendo, es mi mamá, Fer con firmeza. Y luego quedándose quieto mientras Fernanda me señalaba una mesa en el fondo del salón. Ya reconsideré, dije. Esto es lo que decidí. El licenciado asintió. El contrato vence el 15 de septiembre. Si notifica hoy, tienen 30 días exactos para desocupar. Bien. ¿Quiere que le avise a don Ernesto también? No. Yo me encargo de eso. Antes de salir, el licenciado me dijo una cosa más. ¿Quiere que prepare también una carta de notificación preventiva? Solo como documento adicional. No, dije. Un documento es suficiente. No quiero más papeles de los necesarios. Quiero que quede claro, no que quede abrumador. El licenciado sonrió. Era una sonrisa pequeña. En 30 años trabajando con don Rogelio y con usted, nunca la he visto usar más de lo que necesita. Con eso me enseñó Rogelio, dije. Sí, dijo él. Eso también lo sé. Salí a la avenida Vallarta al mediodía. El sol de Guadalajara en mayo entraba con toda su fuerza. Me puse los lentes oscuros, caminé despacio. No iba a usar ese documento como arma de venganza. Eso no era lo que quería. Lo que quería era consecuencias. Que las decisiones que se toman tengan el peso que deben tener. Que Fernanda entendiera que las palabras no son gratis, que el respeto no es opcional. Eso era lo que quería. Y tenía un papel firmado y sellado para conseguirlo. El jueves fui al departamento de Ernesto. No avisé. El edificio de Chapalita tenía 4 pisos y 8 departamentos. Era uno de los que Rogelio había comprado cuando la zona empezaba a crecer. Lo había mantenido bien durante años. El pintor cada 2 años, el plomero cuando hacía falta, los jardines con un muchacho de confianza los viernes. Miré el edificio desde afuera, un momento antes de entrar. Rogelio lo había comprado en 1994, cuando el precio era el de antes. Lo había comprado sin decirle a nadie, porque decía que los negocios se hacen y luego se anuncian, no al revés. El portero me saludó. Subí en el elevador. Toqué el timbre del 3B. Fue Fernanda quien abrió. Me miró. En su cara pasaron varias cosas en 2 segundos. Sorpresa, incomodidad
y algo que reconocí como el comienzo del fastidio. Doña Dolores, no sabía que venía. No avisé, dije. ¿Está Ernesto? Está trabajando. ¿Pasó algo? No. Vine a revisar el departamento. Fernanda frunció el ceño. ¿A revisar el departamento? Soy la propietaria, dije. Reviso de vez en cuando. Vi el momento exacto en que lo que yo había dicho llegó a su mente y empezó a reorganizarse junto con otras cosas que ella creía saber. ¿Usted es la propietaria?, repitió. Sí. ¿Ernesto no le explicó? Fernanda no respondió. Eso era respuesta suficiente. La dejé procesar. No agregué nada más. No hice un gesto que pudiera leerse como triunfo, porque no era triunfo lo que sentía. Era algo más parecido a la tristeza. La tristeza de ver que una persona puede vivir año y medio en tu casa, bajo tu techo, y mirarte con lástima porque cree que no tienes nada. ¿Puedo revisar el mantenimiento?, pregunté. Fernanda se hizo a un lado. Entré. El departamento estaba bien cuidado. Fernanda tenía gusto y lo había decorado con cosas bonitas que combinaban bien. Las plantas en la terraza eran nuevas. Las cortinas eran de las que cuestan. La cocina tenía los mosaicos originales que yo misma había elegido cuando remodeló el edificio hacía años. Los había elegido en tonalá, azules con blanco, porque me recordaban los de la cocina de mi mamá. Nadie que viviera en ese departamento sabría eso. Revisé la llave del agua, el interruptor del pasillo, la ventana del cuarto de servicio que siempre había jalado un poco. Todo estaba bien. Antes de salir, me detuve en la sala. Fernanda, dije, el contrato de arrendamiento vence en septiembre. Cuando llegue ese momento, necesitamos hablar sobre la renovación. Ella me miraba de una manera que yo no le había visto antes. No el fastidio de antes, algo más complicado. ¿Va a renovarlo?, preguntó. Todavía no lo sé. ¿Por qué me pregunta si va a renovarlo? Su voz tenía un filo nuevo. ¿Tiene algo que ver con la boda? La miré directamente. ¿Usted qué cree? Fernanda abrió la boca. La cerró. Doña Dolores, yo solo quería que la boda. Ya sé lo que quería. No subí la voz. Quería una boda donde yo no apareciera porque le daba vergüenza. No es eso. Entonces, ¿cómo es? Silencio. Piénselo, Fernanda. Tenemos tiempo. Y salí. El avión de Ernesto y Fernanda despegó el domingo a las 2 de la tarde. Yo lo supe porque Ernesto me mandó un mensaje desde el aeropuerto. Ya embarcamos, mamá. 2 semanas en Italia. Te mando fotos. Le respondí con un corazón. Luego fui al cajón del buró. La carpeta verde estaba donde siempre había estado. La saqué, la puse sobre la cama y la abrí en la sección que no había necesitado tocar en mucho tiempo. Los contratos de arrendamiento. El de Chapalita era el último de la pila. Contrato de arrendamiento entre Dolores Garza, viuda de Montemayor, en calidad de arrendadora, y Ernesto Montemayor Garza, en calidad de arrendatario. Firmado, sellado, vigente hasta el 15 de septiembre. 30 días de notificación. Si notificaba hoy, el 15 de agosto, ellos tendrían exactamente 30 días para desocupar. 15 de septiembre. El mismo día en que vencía el contrato. Me senté en la orilla de la cama, con el contrato en la mano. No era una decisión que yo hubiera querido tomar. Ernesto era mi hijo. El departamento lo había comprado Rogelio pensando en sus hijos. Eso era verdad, y no dejaba de ser verdad. Pero Rogelio también me había enseñado algo sobre los tratos. El que no respeta el trato se va, Lola. Sin drama, sin explicaciones largas. Se va. Lo había dicho de un inquilino una vez, hace 20 años, pero servía igual ahora. Fernanda no había respetado el trato, no el contrato de papel. El otro, el que existe entre las personas cuando deciden entrar en la misma familia. Nunca imaginé que iba a ser yo quien tomara esta decisión, pero hay momentos en que no tomar una decisión también es una decisión. Y yo ya había elegido no tomar decisiones suficiente tiempo.
Si te gustan las historias donde la paciencia tiene un límite, y ese límite tiene consecuencias, quédate, porque lo que viene no es un berrinche, es un documento. Llamé al licenciado Fuentes el lunes por la mañana. Licenciado, necesito que prepare la notificación de no renovación del contrato de Chapalita. Una pausa breve. Solo una. ¿Cuándo la necesita? Esta semana. ¿Quiere notificación ordinaria o con carta de desocupación inmediata al vencimiento? Con carta de desocupación. Formal. Que quede todo en regla. Entendido. Otra pausa. Esta más corta. ¿Le aviso a don Ernesto también? No, yo me encargo de eso. Doña Dolores. El licenciado habló despacio, con ese tono suyo de hombre que dice lo que tiene que decir aunque no sea lo que el otro quiere escuchar. ¿Está segura? Sí. ¿Y si Ernesto le pide que reconsidere? Pensé en eso un momento. En la cara de Ernesto en la puerta de la boda. En su voz diciendo, es mi mamá, Fer, con firmeza. Y luego quedándose quieto mientras Fernanda me señalaba una mesa pequeña en el fondo del salón. Ya reconsideré, dije. Esto es lo que decidí. Esa tarde fui a casa de Esperanza. No para pedirle permiso, para contarle que es diferente. Esperanza me escuchó sin moverse, sentada en su sillón favorito, con las manos sobre las rodillas y la cara de quien ya sabe lo que le van a contar, pero deja que el otro lo diga de todas formas. Cuando terminé, no dijo nada durante un momento. Luego, ¿tienes miedo de cómo lo va a tomar Ernesto? Sí. ¿Y vas a hacerlo de todas formas? Sí. Esperanza asintió una vez. Bien. ¿Solo bien? ¿Qué más quieres que te diga, Lola? Llevas 40 años haciendo lo correcto aunque doliera. No ibas a cambiar ahora. Se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 tazas de café. Me puso una enfrente. ¿Cuándo regresen? El 1 de septiembre. Ahí estaré. No preguntó más. Eso era Esperanza. El miércoles me llamó el licenciado. Todo está listo, doña Dolores. La notificación formal de no renovación, con fecha de desocupación el 15 de septiembre, firmada y sellada. ¿Cómo la quiere entregar? En persona, dije. Cuando regresen. Fui esa misma tarde a recoger los documentos. Los revisé página por página ahí mismo, en la oficina, con el licenciado esperando sin apurarme. Todo estaba correcto. Cada fecha, cada cláusula, cada firma. Los doblé, los puse dentro de la carpeta verde, encima del contrato vencido. Cerré la carpeta. Durante las 2 semanas que Ernesto y Fernanda estuvieron en Italia, me llegaron 16 fotos por WhatsApp. La Fontana di Trevi, el Coliseo iluminado de noche, una terraza en Positano con el mar azul detrás, Ernesto con una copa de vino blanco, Fernanda con un vestido de verano y el pelo suelto, riendo de algo. Los dos felices, los dos sin saber. Yo les respondí cada foto, con corazones, con «qué bonito», con «disfruten mucho». Y cada noche, antes de dormir, miraba el cajón del buró. El 1 de septiembre, a las 11 de la noche, llegó el mensaje de Ernesto. «Ya llegamos, mamá. El viaje estuvo increíble. Cansados, pero felices. Mañana te llamo». Le respondí, «Qué bueno, hijo. Descansen». Luego puse el teléfono boca arriba sobre la mesita. Abrí el cajón del buró. Saqué la carpeta verde. La puse sobre la cama, al lado de la almohada. Y fui a dormir. El 2 de septiembre a las 10 de la mañana, abrí la puerta del departamento 3B, con mi copia de la llave maestra, la que siempre tuve, pero que nunca había usado. El lugar olía a cerrado, a 2 semanas sin abrir las ventanas. No toqué nada de sus cosas. No moví la cafetera italiana, ni los cojines finos de la sala. Solo hice 2 cosas. Primero, apilé 10 cajas de cartón vacías, de esas grandes para mudanza, en la esquina junto a la puerta principal. Segundo, me senté en la silla de la cabecera de la mesa del comedor. Puse la carpeta verde frente a mí y esperé. A las 11:15, escuché el ascensor.
Luego, las voces en el pasillo. Risas. El sonido de las ruedas de las maletas pesadas sobre el piso de cerámica. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió y Fernanda entró primero, dándome la espalda, hablándole a Ernesto. Te juro que necesito dormir 2 días seguidos antes de volver a la office. Se quedó congelada. La maleta pequeña se le resbaló de la mano y golpeó el piso con un ruido sordo. Ernesto entró detrás de ella, sonriendo, y chocó con su espalda. «¿Qué pasa, mamá?» No me levanté. Mantuve las manos cruzadas sobre la carpeta verde. «Buenos días», dije. Mi voz sonó tan fría y tranquila que el silencio que siguió pareció gritar en el cuarto. La sorpresa en la cara de Fernanda duró apenas 2 segundos antes de convertirse en pura indignación. Su postura se tensó, alzó la barbilla. El viaje a Italia desapareció de sus ojos y la mujer altiva que me había prohibido ir a la boda volvió a aparecer al instante. «Ernesto», dijo Fernanda, alzando la voz y señalándome. «¿Qué hace tu mamá aquí adentro? ¿Cómo entró a nuestra casa sin avisar? Esto es una invasión a la privacidad». Ernesto dejó su maleta a un lado. Su cara reflejaba el cansancio del vuelo y una confusión repentina. Tragó saliva. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Tienes llave maestra? Nos hubieras avisado que venías». «Siéntense los dos», dije. No fue una invitación, fue una orden. Fernanda dio un paso al frente, con la cara enrojecida por el coraje. «Yo no me voy a sentar en ningún lado. Ernesto, dile a tu mamá que se vaya ahora mismo. Esta es mi casa. No puede entrar aquí como si fuera la dueña nomás porque es tu familia». Desabroché el hilo de la carpeta verde. Saqué el documento oficial que preparó el licenciado Fuentes con sus sellos rojos y firmas legales. Lo deslicé por la mesa de mármol, justo hasta el borde donde ella estaba parada. «Ese es tu primer error, Fernanda», dije, mirándola directo a los ojos sin parpadear. «Creer que esta es tu casa». Fernanda miró el papel sobre la mesa sin tocarlo, como si estuviera envenenado. Ernesto se acercó despacio, con un presentimiento oscuro ya dibujado en la cara. «Léelo», le ordené a Fernanda. «Léelo en voz alta». Ella agarró el documento con un gesto brusco de fastidio. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Vi el momento exacto en que la sangre abandonó su cara. Fue como ver cómo se desconecta una máquina. Su piel, bronceada por el sol de Italia, se volvió de un tono gris enfermizo. Sus manos, con ese anillo de diamantes que tanto presumía, empezaron a temblar. «¿Qué es esto?», susurró. Su voz ya no tenía arrogancia. Era un hilo de aire. «Es la notificación legal de no renovación del contrato de arrendamiento», dije, levantándome de la silla. «Y la orden de desalojo. El edificio no es de la familia, en sentido figurado, Fernanda. Es mío. La propietaria legal soy yo, y ustedes han estado viviendo de mi caridad por 1 año y medio, pagando una miseria de renta a mi cuenta bancaria». Fernanda soltó el papel como si quemara. Volteó a ver a Ernesto con los ojos muy abiertos. «¿Tú sabías esto?», le gritó. «¿Tú sabías que el departamento era de ella?». Ernesto miró el documento en la mesa. Luego me miró a mí. No intentó defenderse. No me pidió que me calmara. La vergüenza y la culpa lo clavaron al piso. Su voz salió quebrada. «Mamá, por favor, acabamos de llegar. No hay por favor». «Ernesto», dije. Caminé hacia la puerta, pasando por su lado. El olor a perfume caro que traía Fernanda me llegó, pero ahora estaba mezclado con el sudor frío del pánico absoluto. Me detuve junto a la puerta, agarré el pomo y señalé con la otra mano la pila de cartón en la esquina. «Tienen 15 días legales para desocupar mi propiedad y entregarme las llaves. Pero les traje 10 cajas para que puedan empezar a empacar hoy mismo. Doña Dolores, espere, se lo suplico». La voz de Fernanda se rompió por completo. Las lágrimas empezaron a brotarle de los ojos en un ataque de pánico, arruinando su maquillaje de aeropuerto. Corrió hacia mí. «¿A dónde vamos a ir? Los alquileres aquí son carísimos. Podemos hablarlo. Perdóneme por lo de la boda, se lo suplico». Miró a Ernesto con desesperación. Le agarró el brazo, clavándole las uñas, sacudiéndolo frente a mí. «Ernesto, dile algo. Dile algo. Es tu mamá, haz que se detenga».
No nos puede echar a la calle como si fuéramos basura. Pero Ernesto no se movió. No me rogó. No la miró a ella. Estaba paralizado, respirando agitado, con la mirada clavada en esas 10 cajas de cartón vacías que ahora eran el único futuro de su matrimonio. Fernanda seguía sacudiendo el brazo de Ernesto, llorando con un histerismo que rebotaba en las paredes del departamento. El rímel oscuro le manchaba las mejillas, arruinando por completo esa imagen perfecta que tanto le había costado construir. «Ernesto, por favor, dile algo. Dile que es una locura, que no nos puede hacer esto. Acabamos de casarnos», chillaba Fernanda, apretando los puños. «Nos va a arruinar. Tú sabes lo que cuesta una renta en Chapalita. Dile que se calme». Ernesto, que había estado mirando el vacío durante lo que pareció una eternidad, finalmente se movió. No me miró con enojo, ni siquiera levantó la voz. Lo que hizo fue tomar las manos de Fernanda, que estaban clavadas en su brazo, y apartarlas despacio, como quien se quita un peso de encima. «No, Fer», dijo Ernesto. Su voz sonaba hueca, derrotada. «Ya basta». «¿Qué?». Fernanda retrocedió un paso, mirándolo como si fuera un extraño. «¿Cómo que ya basta? Nos está corriendo a la calle». Ernesto levantó la vista y me miró directamente a los ojos. En su cara vi al niño que alguna vez rompía algo en la casa, y sabía que no había forma de esconderlo. Vi la vergüenza absoluta. «Perdóname, mamá», dijo, con la voz temblando por primera vez. «Fui un cobarde. Te dejé sola en esa puerta porque no tuve el valor de enfrentar la mentira que yo mismo había dejado crecer. Y tú no te merecías eso. Nunca te has merecido eso». Tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Tienes toda la razón en hacer esto. Nos vamos a ir». Fernanda soltó un grito ahogado. «Ernesto, estás loco. No puedes ponerte de su lado. Es solo una señora resentida porque le pedí que no fuera a una estúpida boda. No es para tanto». Ahí estaba, la verdadera Fernanda, acorralada, asustada, pero incapaz de entender el fondo del daño que había hecho. Para ella, todo seguía siendo una cuestión de nivel. Tomé la notificación de la mesa y la metí de regreso en mi carpeta verde. Cerré el hilo despacio, envolviéndolo en un círculo perfecto. Agarré mi bolso y di 2 pasos hacia la salida, quedando a medio metro de Fernanda. Ella retrocedió, apretando los labios, temblando de rabia y de miedo. «Escúchame bien», le dije, bajando el tono de voz para que cada sílaba le cortara el aire. «Yo trabajé 40 años junto a mi esposo para que mis hijos tuvieran un techo seguro. Me ensucié las manos, conté cada peso y construí el patrimonio que tú estabas disfrutando gratis. Doña Dolores, yo», intentó balbucear. Silencio. La corté. Mi voz no fue un grito, fue un látigo. La miré de arriba a abajo, a su ropa cara, a su anillo brillante, a su cara descompuesta por el pánico. «La pobreza nunca fue el problema, Fernanda», le dije, sosteniéndole la mirada hasta que ella bajó los ojos al piso. «La falta de respeto, sí. Y en mi casa, a mi familia, se le respeta». Me giré hacia la puerta. Ernesto seguía de pie junto a la mesa, con los hombros caídos. 15 días, Ernesto, le dije, sin voltear a verlo. Las llaves se las entregan al licenciado Fuentes. Que tengan un buen día. Abrí la puerta, salí al pasillo y la cerré detrás de mí con un golpe seco. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que había escuchado en años. Mientras caminaba hacia el ascensor, todavía podía escuchar, a través de la madera gruesa de la puerta, los gritos histéricos de Fernanda, reprochándole a Ernesto, y el silencio absoluto de mi hijo, que por fin había entendido lo que acababa de perder. Cuando salí a la calle, el sol de Guadalajara me dio en la cara. El aire de septiembre se sentía limpio, fresco. Apreté la carpeta verde contra mi pecho, no como un escudo, sino porque adentro estaba el legado de Rogelio. Y yo lo había defendido exactamente como él me enseñó, sin gritos, sin insultos, pero con una firmeza que nadie iba a olvidar jamás. Tomé un taxi. «A la colonia americana, por favor», le dije al chofer. Me recargué en el asiento y miré la ciudad pasar por la ventana. Sonreí. Por primera vez en meses, sentí que respiraba profundo. Si alguna vez alguien te juzgó por tu apariencia, por tus zapatos gastados,
o por tu silencio, recuerda esto: no necesitas gritar para demostrar quién eres. A veces, el karma no llega como un rayo del cielo. A veces, el karma llega caminando tranquilamente, con un vestido azul marino y un documento legal bajo el brazo. Si esta historia te hizo sentir que la justicia y el respeto siempre ganan al final, suscríbete al canal, dale me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Les hubieras dado 15 días o los hubieras sacado ese mismo día? Te leo.